Dentro del marco de los paradigmas epistemológicos, el primer gran método, considerado como el marco operatorio de la lógica de la ciencia, fue el llamado verificacionismo, el cual consiste en proponer enunciados hipotéticos para confirmarlos comparándolos con los hechos, y de resultar confirmados, los enunciados quedan consolidados por vía inductiva. Hay que apuntar que el verificacionismo es hijo de una problemática planteada por el positivismo lógico, según la cual los enunciados debían tener articulación con el mundo empírico, con el mundo de los hechos. De allí que el punto de partida de este esquema o de este método es la formulación de enunciados fácticamente significativos. ¿Qué son enunciados fácticamente significativos? Aquellos que expresan proposiciones que pueden ser verificadas, en consonancia con lo que plantearon, por ejemplo, Rudolf Carnap y Maurice Schlick, según lo cual una proposición tiene sentido en la medida en que pueda ser demostrada, o sencillamente que el sentido de una proposición es el método de su verificación. De tal manera que de los enunciados fácticamente significativos se pasa entonces a la segunda fórmula o al segundo paso, que es la verificación con los procedimientos empíricos, la cual consiste básicamente en indagar, en ir a la base empírica de hechos observables, para de acá de esta zona, de la zona de los hechos observables, pretender añadir o agregar hechos observacionales que permitan la corroboración de los enunciados fácticamente significativos. De este esquema se deduce que si se da esa confirmación explorando en la zona de la base empírica a través de hechos observables, se permite entonces llegar a la conclusión de si la hipótesis inicial o el enunciado inicial fue corroborada o no corroborada. Un esquema simple, como puede verse, pero que sin lugar a duda presenta algunos problemas que son los que vamos entonces a analizar en el siguiente segmento. Fíjense lo siguiente, me parece que de acuerdo con lo expuesto pueden derivarse de allí que el verificacionismo presenta un conjunto de problemas y no de poca monta. En primer lugar, su noción, su punto de partida de que los enunciados son ciertos y que lo que falta solamente es ser comprobados o añadir algunos hechos observacionales para confirmarlo, tiene como punto de partida la noción de certeza absoluta, la noción de conocimiento cierto, que hace rato fue execrada de la problemática de la ciencia. Hoy se habla sencillamente de verdades relativas, se habla de teorías provisionales como modo de presentación del saber científico, pero de ninguna manera de conocimiento cierto, de verdad absoluta. Eso está execrado de la epistemología. En segundo lugar está el problema de la base empírica. La base empírica para un verificacionista es el máximo tribunal de apelación donde se decide el orden de verdad, donde se decide el valor de verdad científica. Y con eso estamos en total desacuerdo. Hay además de eso que señalar que hay paradigmas, hay argumentación, hay forcejeo por las premisas, hay la creatividad del científico, hay la imaginación científica, de manera que no puede hoy día decirse dentro de la filosofía de la ciencia que el máximo valor de verdad, el máximo tribunal de la verdad sea la base empírica. En tercer lugar está el asunto de la lógica inductiva, según la cual bastan algunas observaciones o algunos experimentos o algunos registros empíricos para apuntalar una teoría. Hace tiempo, con los trabajos de Karl Popper, quedó bastante claro que de algunos enunciados particulares emanados de la experiencia no se puede fundamentar teorías, no se puede arribar a la formulación de enunciados universales o teóricos. De manera que en ese punto de la lógica inductiva también estamos en total desacuerdo. En cuarto lugar, habría que señalar también el asunto de que el verificacionismo apunta a las condiciones en que el enunciado sea verdadero si se logra dentro de la base empírica el agregado de enunciados básicos o el agregado de hechos observacionales que corroboran la hipótesis, pero en cambio no indica cuáles son los falsadores potenciales, es decir, no indica bajo cuáles condiciones la hipótesis puede ser falsa, y eso es bastante grave en el ámbito de la ciencia. Finalmente, en el quinto punto, para finalizar, hay que señalar que la ciencia para nada no es un simple compendio de proposiciones verificadas. Hay teorías probabilísticas, leyes universales, etcétera, etcétera,
y en modo alguno puede reducirse la ciencia a un compendio, a un conjunto de proposiciones verificadas. Hasta aquí mis ligeros comentarios sobre este importante tema.